Esta es la Avenida Jiménez y esta es la Caracas. En gris se marcan los edificios incendiados. Bastantes, pero no todos. Muchos archivos de esa época se quemaron el 9 de abril de 1948. Precisamente que haya sobrevivido el de Sadi, que fue tal vez el fotógrafo que más registros hizo de los acontecimientos del 9 de abril, me parece una maravilla para la historia de Colombia. Son la única puerta a través de la cual las nuevas generaciones pueden acceder a lo que fue eso, ¿no? Y esa violencia desatada, inspirada en el guarapo y en la chicha, tan tenaz que fue el Bogotazo, ¿no? De ahí la importancia del archivo fotográfico que nos deja Sadi. Si uno ve, por ejemplo, la imagen de Roa Sierra después de que ha sido masacrado y lo ponen en un cajón abierto y los personajes que están alrededor, yo digo, esa imagen es como una síntesis de la Colombia de los años 40 y 50 o de toda la violencia de Colombia. ¿Cuánto hay aquí de verdad en reportería en el sentido de que él no puso esta escena? Esa es la pregunta. No había ninguna posibilidad de hacer eso, ¿sí? O sea, esto era una situación desbordada, esto era una situación por fuera del control de todo el mundo. Parece una puesta en escena. Él les dijo, quietos para la foto. Ahí no hay ningún intento de orden distinto al que él pudiera tener reflejo por su formación y por todos los retratos que había hecho antes y tal, o sea, ya un comportamiento, una estética predeterminada que la logra él recuadrar, pero en cuestiones de instantes. Ni vistió ni le puso los machetes a la gente, pero agarró la escena en la calle, ¿cierto? Y de alguna manera hizo su composición. Y aquí viene una foto que es muy interesante porque ve uno que él le pide a los policías que posen. Es muy evidente en la pose, es muy evidente que el reportero gráfico está mostrando una faceta donde él está haciendo composición y eso no es solamente lo hizo él. Ya sabemos que algunos fotógrafos y reporteros gráficos como Robert Capa hicieron ese tipo de cosas. Intuitivamente era un documentalista. Estaba muy atento al detalle. Él sabía que de alguna manera lo que estaba metiendo en el visor, en el cuadro del visor, iba a ser útil en el futuro. Cuando ya me aboqué a imaginarme la película, a pensar cómo serían esas imágenes y cómo las hacemos posible en la Bogotá de hoy en día, fui a las fotografías de Sadi González, porque hablan del Bogotazo, pero también hablan de los años anteriores al Bogotazo.
Sadi hay algo que a mí me gusta mucho, que es esa forma muy escueta de ver al ciudadano tanto rural como urbano, sin todos los asuntos culturales que hay alrededor, pues que el folclore o las artesanías o el tipo de actividades muy definidas o el habitante urbano, sino que es el hombre de la calle, el hombre de a pie, el protagonista de casi toda su obra. Cada vez que veo una cara de estas es como si estuviera viendo a un ancestro de cada uno de nosotros. Yo como que veo ahí a toda Colombia, veo todas las mezclas, veo todas las razas. Es un reportero gráfico, entonces no es que tome 1 o 2 fotos de este o del otro tema, no. Hay crónicas, 20, 40 fotos de un solo tema. Revela que él era muy consciente de un concepto muy amplio del fotoperiodismo, o sea, el tratamiento de un tema en varias fotografías, ¿sí? Una concepción serial inicial y al mismo tiempo un núcleo temático completamente definido, que era lo que le podía dar un cuerpo redondo, por decirlo de alguna manera, a las crónicas fotográficas. O sea, hay un concepto de narrativa visual que es muy importante. Ya en los 50 entonces encontramos otras grandes crónicas periodísticas. A nivel de deportes, por ejemplo, encontramos todo lo que fue el cubrimiento de la época del dorado del fútbol colombiano. La época en que Colombia tenía algunos de los equipos más importantes del mundo. Es una época donde crean también el Círculo de Reporteros Gráficos de Bogotá, que es una asociación gremial. Él es de los socios fundadores, fue presidente, fiscal. Sadi es el único que lo ve y que lo hace. De resto, todo el mundo estaba dedicado a ser muy buenos fotógrafos, pero sueltos, ¿sí? En cambio, Sadi concibe el trabajo en grupo, lo desarrolla, lo practica. Los reporteros gráficos de Bogotá presentan este año su primera exposición en uno de los salones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Nuestro colaborador Manuel Uribe, camarógrafo del Noticiero Nacional, obtuvo un primer premio. Admiran las fotografías miembros del cuerpo diplomático, periodistas y otros invitados. La mayoría, sin embargo, es de fotógrafos que por alguna vez son fotografiados. Ya era hora, ¿no es cierto?
maestro Ramos ofrece el salón en nombre del Círculo de Reporteros Gráficos de Bogotá y el señor Eduardo Salamea lo inaugura con un emotivo discurso. En el año 79, a la muerte de papi, pues todos quedamos bastante desconcertados. Para mi mamá pues fue durísimo, y ella contaba siempre con que el doctor Carlos Lleras vivía muy pendiente. Ya su secretaria llamaba a mami una vez a la semana a preguntarle por ella, por los hijos. Pues. Un día la llamó el doctor Lleras y le dijo que como él había fundado La Nueva Frontera, la revista, que por qué no le vendía el archivo. Y pues viendo que ninguno de nosotros desafortunadamente tomamos la iniciativa de hacernos cargo del archivo, como que nunca tuvimos esa visión, entonces se le vendió el archivo grande al doctor Lleras. Mami y papi tenían un archivo pequeño donde estaban eventos familiares y algunas cosas que ellos consideraban, no sé por qué motivo lo tenía aparte, y ese quedó en la casa. Conservé un pequeño archivo de algunos trabajos muy especiales de él de los años 40 y 50. Un archivo que se fue ampliando con negativos y cajas que me daba mi mamá, que me daba mis hermanos. Y ahí se fue construyendo como una especie, como el archivo de Sadi, digamos. Faltaban 2 años para que se cumplieran los 100 años del nacimiento de Sadi. Les hablé a Ángela Pérez, subgerente cultural del Banco de la República, y Margarita Garrido, la directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, de que si hacemos una exposición de los 100 años de Sadi. Les pareció maravilloso de una, nos reunimos y me preguntaron que dónde estaba el archivo, les conté que yo lo tenía, me dijeron que si no nos interesaría que estuviera en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y consulté con los hermanos y efectivamente lo entregamos. Cuando lo empezamos a ver como un archivo fotográfico, pero resulta que yo le cambié un poco el nombre y le diría que es un archivo de autor.